Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo se encuentran? ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, profesor. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, el día de hoy vamos a continuar desde donde nos quedamos. Si mal no recuerdo, creo que nos quedamos aquí. Así que tendríamos que continuar con las ventajas. O vamos a continuar desde aquí para poder entender un poco mejor esta parte. A ver. Eh, ¿La proyección se ha quedado en las diapositivas o se ha trasladado a otra ventana? Se ha movido. Ya, ok, entonces sigue presentándose el mismo problema. Ya. María Benítez, ¿me escuchas? María, ¿me puedes escuchar? Pareciera que no. Bueno, en fin. Disculparán, hay un tema acá con el Microsoft Teams que al momento de poder volver otra vez a la ventana del, a la ventana principal, se sale de las diapositivas. Por eso es que se da este problemita. Pero vamos a tratar de avanzar de todas maneras. A ver, vamos a empezar leyendo esto, donde fue la última parte donde nos quedamos. Flor, ¿puedes empezar, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Requerimiento de la distribución orientada al producto. Número 1. Ay, ¿qué pasó? No se ve bien. Ya, ahí. Número 1, el volumen es adecuado. Ay, no sé qué pasa, ingeniero. El volumen es adecuado para la utilización exhaustiva del equipo. Número 2, la demanda del producto es lo suficientemente estable como para justificar una gran inversión en equipo especializado. Número 3, el producto es estandarizado, se acerca a una fase de su ciclo de vida que justifica la inversión en equipo especializado. Número 4, el suministro de materias primas y componentes es adecuado y de calidad uniforme, apropiadamente estandarizado para asegurar que funcionará con el equipo especializado. Ok, muchas gracias. Continúa, por favor, Ilena. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ventajas de la distribución orientada al producto. El bajo costo variable por unidad, usualmente asociado con los productos estandarizados de alto volumen. Bajos costos por manejo de materiales, la reducción de inventarios de trabajo en proceso, facilidad de capacitación y supervisión, volumen de producción rápida a través de las instalaciones. Muchas gracias. Continúa, Ixa. Desventajas de la distribución orientada al producto. Se requiere un alto volumen debido a la gran inversión necesaria para establecer el proceso. Cuando se detiene el proceso, en cualquier parte se detiene toda la operación. Falta de flexibilidad cuando se maneja una variedad de productos o tasas de producción. Gracias. Jaire, ¿puedes continuar? Jaire.
¿O José? Profesor, no se observa la pantalla. Ya. ¿Alguien más tiene ese problema como José? Hola. ¿Alguien más tiene el mismo problema que José? Profesor, ¿puedo leer yo? ¿Kelly? Sí, ingeniero, ¿puedo continuar? Sí, por favor, gracias, Kelly. Requerimiento de áreas. Se utilizará el método de Gorchet para hallar las dimensiones de los ambientes. A. Superficie estática. CC. Área ortogonal ocupada por el equipo en la superficie horizontal. CC igual largo por ancho. B. Superficie de gravitación. CG. Área necesaria para el movimiento alrededor de los puestos de trabajo del personal y los materiales. SG es igual a SS por N. Superficie de devolución. SE. Área destinada a la circulación del personal y operación de máquinas y o equipos con comodidad. Promedio de la altura de elementos móviles entre el promedio de las alturas de elementos estáticos. Punto y coma 0.05, menor que Q, menor que 3.0. D. Superficie total ST. ST es igual a SS más SG más SE. Ok, gracias, Kelly. Muy bien, aquí justo en este punto nos vamos a detener un momentito para poder entender un poco más esto. Cuando hablamos de superficie estática, si hablamos de una máquina o de un equipo dentro de una planta, de hecho que va a estar estático. Entonces, se tendría que observar, calcular las dimensiones de este equipo. Por eso hablamos largo por ancho. Cuando hablamos de superficie de gravitación, hablaremos eh, del área que va a estar alrededor de estos equipos, de estas máquinas, lo cual va a permitir la operación. Hay muchas veces, por ejemplo, si hablamos del tema de las mesas, por ejemplo, y si tomamos como ejemplo el instituto, alrededor de las mesas, por lo general están ustedes, ¿no? Los estudiantes, y están ocupando un área, un espacio, alrededor de la mesa o alrededor de algún equipo. Entonces, esta superficie va representado aquí. Y cuando hablamos de una superficie de evolución, ya hablaremos de una superficie que va a ir orientado más al tema de la circulación de las personas. Es decir, se calcula tanto el alrededor del equipo o de la máquina, como otra superficie un poco más externa todavía esta, por donde van a transitar, para evitar que haya ciertas molestias o como se conoce también un poco más de forma coloquial, que puedan chocarse, ¿no? Que puedan interrumpirse y, y también evitar que haya algún tipo de accidente. Por eso se consignan estos tres tipos de superficie. Y esos tres tipos de superficie ya vendrían a ser la superficie total que se debe considerar para el requerimiento de áreas. Pero observen que empezamos desde las superficies estáticas, que pueden ser máquinas, equipos, incluso mesas, que por lo general tampoco se mueven mucho, también. ¿Hasta aquí se puede entender? Hola, jóvenes. Sí, profesor. Ok, a ver, entonces vamos a continuar. A ver, Lucía, continúa, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Distribución general. Tabla de valores de proximidad, tabla de motivos o razones de proximidad, tabla relacional, diagrama relacional de recorrido, disposición general ideal. Gracias, muchas gracias. Entonces, esto es lo que vamos a ver más adelante
que nos va también a permitir realizar la distribución. Por ejemplo, tenemos esto en primer lugar, que es una tabla de valores de proximidad. Lo que observamos ahí es un código, son letras, y luego a la derecha vemos un valor de proximidad, que nos va a decir qué tan necesario es que un equipo esté junto a otro, o que una máquina esté junto a otra. Entonces diremos es absolutamente necesario, especialmente importante, importante, carente u opcional, sin importancia, no deseable. Entonces, veremos ahí, esto ya es para distribuir, para distribuir. Entonces diremos qué áreas o qué máquinas quizá deben estar juntas o deben estar separadas o es indistinto, pero se hace todo este trabajo, este estudio, para poder obtener la mayor eficiencia posible y el mejor uso también de las áreas destinadas para planta. Y luego veremos también una tabla de motivos o razones de continuidad. Y ahí podemos enumerar, en este caso la literatura nos menciona 11, entre los cuales están continuidad del proceso, por no ser conveniente, para evitar contaminación de insumos, por el ruido y las vibraciones, etc. Hay varias razones para poder asociar o decir esto debe estar junto a aquello. Y este es un ejemplo de una tabla relacional donde vemos ahí que son varias áreas o varios equipos que vamos a empezar a relacionarlos. Por ejemplo, la relación entre el equipo 1 y el equipo 17. Por ejemplo, acá nos dice U5. A ver, ¿qué es U5? 5 es higiene. ¿Y U qué es? Sin importancia. Es decir, no hay mucha importancia en que estén juntos. No hay mucha importancia de que estén juntos y lo asocian con la higiene. A ver, si hablamos de la etapa o del área 4 con el 13, que sería I2. A ver, ¿qué nos dice I2? A ver, 2 dice eficiencia de equipos y personal. E I es importante. Entonces, es importante que estén juntos, que estén próximos por un tema de eficiencia entre el área o el equipo 413. Y así van a haber varios y se van a ir relacionando cada uno de ellos. Por ejemplo, acá hay muchas relaciones porque tenemos 16, 17, pero en otros casos habrán menos. En otros casos habrán menos. 17. Y como hay 17, luego acá hay un ejemplo de un diagrama relacional donde vemos que hay una serie de líneas que va uniendo a las áreas en este caso. Y ya posteriormente a ello se irá definiendo mejor, ¿no? Porque este es un bosquejo nada más. Esto solamente es un bosquejo. Pero ya como una disposición ya lo tendremos de forma más ordenada. Ah, y ojo, esto también dependerá mucho del área que se dispone, porque si se dispone de un área más pequeña, entonces tendremos que ajustar un poco más esto. Pero si se dan cuenta, la representación es muy similar a la del bosquejo. Es bastante similar, porque muchos de ellos están bastante juntos, muy próximos, bastante cercanos. Y si se dan cuenta también, acá vemos que las líneas también están diferenciadas de colores A e I. Y eso también nos habla de qué? De los tres primeros, ¿no? De los tres primeros valores de proximidad que son los más esenciales. Y esos son los que se consideran más, porque si no tendríamos infinidad de líneas, infinidad de relaciones. Pero se consideran estos tres porque nos hablan acerca de lo necesario, de lo especialmente importante y de lo importante. En cuanto a proximidad, en cuanto a que estén juntos etapas o juntas las áreas. Hasta aquí me dejo entender. Hola.
Hola, jóvenes. No los escucho. O de repente hay alguna pregunta. Bueno, continuemos entonces. Y aquí hemos llegado a la parte final. A ver, llegados hasta aquí, les voy a dejar una tarea. A ver, la tarea va a consistir en esto. En primer lugar, ustedes ya deben tener algunos productos ya como grupo definidos. Lo que van a hacer es ver qué máquinas, qué equipos, qué utensilios necesitan para poder elaborar este producto. Y además van a consignar todas las características de estas máquinas, equipos o utensilios, ya sea las dimensiones que son necesarias para el tema de distribución de planta, ya sea el material del que está hecho el equipo, la máquina, el utensilio, el color también. Si es una máquina eléctrica, verás su voltaje, su potencia, el amperaje, verán el modelo, verán la marca y su capacidad también. La capacidad. La capacidad. Eso como primer punto. Y como segundo punto, van a tener que elaborar también un layout. Esto también se le puede conocer como un layout, pero acá no se ven las medidas. Pero lo que yo les sugiero es que puedan elaborar así un layout, pero bastante sencillo. Un layout sencillo, ubicando, ubicando las máquinas, según el diagrama de flujo, ¿no? Ya más adelante las modificaremos, pero poder elaborar un layout donde se puedan observar, apreciar las máquinas, sobre todo las dimensiones de las máquinas, para que puedan seguir el diagrama de flujo de elaboración de su producto. Esa sería la tarea. ¿Alguna pregunta? Profesor, no se escuchó nada. Por lo menos yo no lo entendí mucho. No sé si puede escribirlo, mandarlo al grupo la tarea. ¿Alguien más tiene ese mismo problema que José? Gracias, José. Hola. Ingeniero, yo tampoco le pude entender bien la tarea. ¿Qué no has entendido, Flor? Lo que estaba en el punto 2 que estaba explicando, ¿podría volver a explicar? Ah, ya, el punto 2. Ya, ok. Ok. A ver. A ver, el punto 2. Ya. A ver, el punto 2 iba referido a lo que son, lo que es el layout, que sería el mapa o el plano. El ejemplo era el que ven ustedes por acá por la diapositiva, pero esto se hace después de un análisis bastante minucioso, ¿no? En el caso de la tarea se va a hacer bastante sencillo, porque solamente vamos a ver el área de proceso, la nave de proceso. Entonces, lo que vamos a disponer va a ser o van a ser las máquinas, los equipos que ustedes ya en la primera parte de la tarea van a averiguar, sobre todo el tema de dimensiones, el tema de capacidad, y se va a colocar de forma sencilla, lo van a colocar de forma sencilla.
siempre identificando sus dimensiones. Básicamente esa sería la segunda tarea. La segunda parte de la tarea. La segunda parte de la tarea. Ubicar los equipos, máquinas, utensilios que ustedes han averiguado en la primera parte en un layout, en un planito, para ver cómo los disponen. ¿Me dejó entender? ¿Hola? Sí, ingeniero, Profesor, quería en la saber primera cuál es parte, ¿qué vamos a hacer? la primera parte de la tarea. A ver, la primera parte, lo que había mencionado era que tienen que adjuntar las máquinas, equipos, utensilios que que utilizarían para la elaboración del producto que están viendo como grupo. Y además de ello, también adjuntar la ficha técnica de cada uno de estas máquinas, equipos, utensilios. ¿Y qué viene en la ficha técnica? Vienen las dimensiones de la máquina, equipo, utensilio, viene el material, el que está hecho, viene su capacidad, vienen sus características eléctricas o energéticas, que son el voltaje, la potencia, el amperaje. Mm, También el color, también sería interesante que puedan adjuntar el color, que consiguen el color de la máquina, equipo, utensilio, la marca, el modelo, esas características. Creo que sí me dejo entender cuando hablo de ello, para poder identificar plenamente lo que vamos a necesitar. Y de ahí vendría la segunda parte, ¿no? Que en base a las dimensiones poder disponerlo en un planito, en un plano. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Hola? Sí, con respecto al layout que dice, solo va a ser, ¿no? No te escuché bien, Lenin. ¿Puedes mencionarlo otra vez? Con respecto al segundo trabajo que estaba diciendo para elaborar se va a hacer solo del área del proceso. Sí, solo en ave de proceso. Sí. Sí, porque si hablamos del diagrama, ¿Cierto? va más orientado a eso. Ya, ok. Entonces esto me lo van a presentar en grupo. En grupo me lo presentan para el día, para el día jueves al mediodía, para el próximo jueves. Sería jueves 29. Hoy día estamos 23, sí, sería jueves 29 máximo mediodía. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Se puede entender? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver. Bueno, ahora veríamos ya lo que corresponde a lo que es el tema 8. Así que empezamos con dos preguntas acerca de lo que son los pronósticos y qué es la demanda. A ver, José, ¿qué son los pronósticos?
José. A ver, Jaire. Medalit. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué son los pronósticos, Medalit? ¿Algún suceso que vaya a pasar más adelante? Ya, gracias. Denis, ¿me escuchas? Denis. Sandra, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es la demanda? Sería la cantidad de bienes y servicios. Ya. Gracias, Sandra. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy son los pronósticos de la demanda. Tenemos acá un pensamiento, así que le voy a pedir a Jason Burgos que pueda leer el pensamiento y que Lenin pueda darnos un comentario acerca del pensamiento. Adelante, Jason. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Lo más importante es pronosticar hacia dónde van a ir los competidores y estar ahí antes que ellos. Lenin. Bueno, según lo que entiendo por la frase, es que siempre debemos tener unas fechas para saber lo que se va a hacer o pronosticar los tiempos para hacer las actividades eh, de manera ordenada. Ya, muchas gracias, Lenin. Muy bien, creo que cada uno podemos sacar un comentario distinto, pero aquí lo enfocamos un poco más por el tema de lo que son los negocios, lo que tiene que ver con el tema empresarial. A ver, continuamos. A ver, Flor, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. ¿Pueden leer, por favor? Introducción. Los hechos importantes a mediano y largo plazo, un año o más, como localización de planta, distribución de instalaciones y otros, pueden ser pronosticados por medio de los métodos de regresión y de la tasa de crecimiento poblacional. Una serie de tiempo es una secuencia ordenada de observaciones sobre una variable en particular que está en función de los incrementos sucesivos del tiempo.
Un método causal relaciona el factor que se intenta pronosticar con otros factores externos o internos, como el tiempo. Por ejemplo, las ventas pueden verse afectadas por la publicidad, el precio, la calidad y la competencia. Ok, muchas gracias. Bueno, acá en la parte introductoria hablamos acerca de una magnitud que es muy importante, que es el tiempo. Y acerca de que van a haber otros factores más que van a interactuar y van a influenciar acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Acerca de lo que son las proyecciones o los pronósticos. A ver, vamos a leer un poco esto también. Ilena, ¿puedes leer, por favor? Ilena. Sí, ingeniera, acá. Regresión. Regresión es el estudio de la dependencia estadística de la variable dependiente frente a una o más variables independientes, que busca una línea recta o curva que mejor se ajuste a un conjunto de puntos de datos. Para el caso de las series de tiempo, la variable independiente es t. La dependencia estadística entre variables se trata esencialmente con variables aleatorias o estocásticas, es decir, variables que tienen distribución de probabilidad. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando vamos a hablar de regresión, vamos a hablar de una relación que va a existir entre variables. En este caso, una de las variables va a ser el tiempo. Va a haber una relación, va a haber una dependencia. Pero si hablamos de regresión, hay diferentes modelos de regresión. Vamos a revisar unos cuantos y vamos a ir determinando cuáles vamos a abordar con más detalle. Continúa, por favor, Ixa. Modelo de regresión lineal simple. El modelo de regresión lineal simple busca una línea recta que mejor se ajuste a un conjunto de puntos de datos, x, y, a partir de la ecuación de la recta. Y es igual a más bx. Se pueden analizar los datos del diagrama de dispersión y obtener las diferencias de alturas que existen entre los puntos y la línea de regresión. B igual y menos a menos bx. Ok, gracias. Bueno, esta es una representación matemática de lo que es la regresión lineal simple que se representa con una ecuación, con este tipo de ecuación. En este caso vamos a hablar de dos variables, x y y, donde y va a ser la variable dependiente y x, que por lo general es el tiempo, va a ser la variable independiente, va a ser la que va a empezar a cambiar y por consiguiente va a empezar a cambiar también la otra variable que sería y. Lo que vemos aquí es el eje X, el eje Y, lo conocemos también como plano cartesiano. Vemos ahí el punto 0, 0, ¿no? Vemos ahí una serie de líneas, bueno, una serie de puntos, disculpen, una serie de puntos que nos van a ofrecer o nos van a querer dar información. Van a ser datos. Y estos datos los vamos a representar con una línea. Pero esta línea no vamos a trazarla porque queramos trazarla, sino que tiene que ver un modelo matemático, tiene que ver una explicación. Y una de las explicaciones es esta. Si van a ver las líneas punteadas que salen de la línea principal o de esta línea que representa una ecuación también hacia los puntos, nos
habla acerca de que debería haber mm, una distancia que trate de ser la mínima posible y trate de también de estar igualada de la distancia de todos los puntos. Sin embargo, veremos ahí que van a haber puntos más cercanos, otros más lejanos, pero lo que se entiende es que esa línea trazada obedece a lo que les acabo de mencionar, que la distancia de los puntos a esta línea debe ser lo más pequeña posible. La distancia. Ahora, vemos ahí también una letra que es la A, que nos que va a ser una parte de la ecuación. Si hablamos de uno de los puntos de esta línea, los vamos a representar también como X y Y porque sabemos que una línea se descompone en dos ejes. Se descompone en dos ejes, X y Y. En este caso, como se está tomando de base este punto, en el eje X, si lo restamos, vamos a tener el mismo número. Vamos a tener el mismo número, X. Pero en el eje Y ya va a ser un poco distinto. Si lo queremos representar matemáticamente, vamos a colocar nuevamente lo mismo, ¿no? Que vamos a partir del punto 0,0 y vamos a ver la diferencia que hay desde el punto 0,0 hasta P. Es decir, le vamos a quitar el A para ver cuánto es verdaderamente esa altura que nos está mostrando este esquema. Lo que vemos ahí, el B, que también es parte fundamental de lo que es esta ecuación de la recta, se le conoce como una tangente o también como la pendiente. Y la tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente. En este caso, el lado opuesto del ángulo formado por esa recta va a ser y menos a. Por eso se coloca como numerador. Y como denominador será el ángulo adyacente, o la cara adyacente, o el lado adyacente. En este caso, x menos 0. Como x menos 0 es x, se deja de esa manera. Pero si le damos la forma de la ecuación de recta, entonces se verá de esa manera. Y igual a más bx, que es lo mismo que esa ecuación dependiente que habíamos visto anteriormente. Es lo mismo, solamente que reacomodado. Para el tema de los parámetros de la línea de regresión, si nos dan una ecuación de recta, muchas veces no nos van a dar cuánto vale b o cuánto vale a. Por eso vamos a trabajar con este tipo de ecuaciones para poder determinar B y A. Sin embargo, también estas ecuaciones tienen otras incógnitas. En este caso, tienen N, que sería el número total de muestras o el número total de datos. Tendríamos T, que aquí sería que sería la X, sería la variable independiente. Y tendríamos Y, que sería la variable dependiente. Sin embargo, acá en este caso, este Y va a ser un Y pronosticado. Va a ser un Y pronosticado. Y ya un Y pronosticado o también puede ser un dato histórico. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos más con esto. Y también vamos a ir diferenciando los tipos de Y, porque podemos tener un Y que es un dato real y un Y que es un pronóstico. Recordemos que los pronósticos no son datos reales, porque no forman parte de los hechos, de lo que ha sucedido, sino son interpretaciones del comportamiento. En este caso, si hablamos de demandas, hablaremos del comportamiento del mercado. ¿Se entienden las ecuaciones que se están presentando? ¿Se puede entender?
¿Jóvenes? ¿Lo podría explicar, profesor? Ya. A ver, por ejemplo, acá en esta ecuación de la pendiente de la línea recta que es B, vemos, en primer lugar, B igual, ¿no? Y ahí hay una fracción. Tenemos un numerador y tenemos un numerador. En el numerador tenemos dos miembros y en el denominador tenemos también otros dos miembros. En el numerador, el primero nos dice n. Nuevamente, es el número de datos o el número de muestras que va a multiplicar a la sumatoria de la multiplicación de t por y. En este caso, este y es un dato histórico, es un dato real. ¿Qué nos va a ofrecer el problema? ¿Qué nos ofrece el problema? Entonces, cuando hablamos de sumatoria, hay que recordar que como t y y van a ser em, incógnitas, entonces, pero aparte de ser incógnitas, van a formar parte de todos los datos, es decir, van a haber varias t's, van a haber varias y's. Así que tendremos, cuando hablemos de sumatoria, tener que considerar a todas las t's y a todas las y's que nos presente el problema. Así que si hablamos de sumatoria de t por y, será sumatoria de t1 por y1 más t2 por y2 más t3 por y3 y así sucesivamente hasta tn por yn. A esto se le va a restar la sumatoria de t, que sería la suma de todas las t's, t1, t2 hasta tn, y todo eso, cuando se da la sumatoria, se multiplica por sumatoria de y, que sería la suma de todas las y1 hasta yn. Y en la parte inferior es algo muy similar, nuevamente aparece ahí el número de datos que multiplicará a la sumatoria de los t cuadrados. Como les había dicho, como va a haber varios t's, será la sumatoria de t1 al cuadrado más t2 al cuadrado más t3 al cuadrado, así sucesivamente hasta llegar a tn, al último t, tn al cuadrado. Y todo esto se va a restar esa expresión de la sumatoria de t, que sería la suma de todas las t's, y cuando ya encontramos la suma de todas las t's, lo elevaremos al cuadrado. Esa es la explicación de de toda esta ecuación. ¿Se entendió? Hola. Hola, jóvenes. Hola, ¿me escuchan? Hola, jóvenes, ¿me escuchan? ¿O se Sí, fue la- profesor, sí se escucha. Ah, ya, pensé que se había ido la señal. Ya. Continuemos entonces. ¿Se pudo entender o hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? A ver, bueno, vamos entonces a explicar un poco lo que es A. Nuevamente vemos ahí que hay una ecuación y son ecuaciones muy similares a las de arriba, donde hablamos de que A es igual y ahí vemos ya dos fracciones. La primera fracción es la sumatoria de todos los y's. Y cuando se tiene la suma de los y's, recién se divide entre la cantidad. En este caso sería la cantidad de la muestra o también puede ser la cantidad de los y's. Y esto va restando b, que es, entonces, si nos ponen acá b, es que necesitamos encontrar primero b para realizar a o encontrar a. Y esto va a ir multiplicado a la sumatoria de los t, de todos los t, t1, t2 hasta tn, sobre el número de muestras.
sobre el número de muestras. Y si hiciéramos un leve despeje, podríamos también denotarlo como y' menos b por t'. Pero vamos a utilizar más la primera expresión, que es propiamente la ecuación con las sumatorias. Eso es lo que se va a utilizar más. Si tienen alguna pregunta, por favor háganlo, o si no, continuamos, porque también en el ejercicio, en el ejemplo que vamos a ver, ahí también se va a explicar un poco más acerca de esto. Quizá lo entiendan mejor. ¿Jóvenes? ¿Hola? A ver, y la ecuación que faltaba ver era la explicación de lo que es el pronóstico. Y cuando hablamos de los pronósticos, hablaremos de un pronóstico dado en un tiempo. Claro, porque el pronóstico se puede dar, a ver, de acá a un mes, de acá a un año, de repente de acá a varios años, porque los pronósticos por lo general siempre tratan de explicar el comportamiento de una situación o del mercado, que también es una situación, haciendo, haciendo caso a los antecedentes, tomando como base datos históricos, para poder hablar de lo que puede pasar en el futuro. Ese es un pronóstico de la probabilidad de que suceda algo en el futuro. Es decir, no es algo que se va a dar de hecho, sino que es una probabilidad. Puede que se dé, así como puede que no. Entonces, en base a lo que es el pronóstico, tendremos ahí esa ecuación, ¿no? Y', que sería el pronóstico propiamente dicho, y el resto que sería la ecuación, ¿no? A más bt. Si ya sabemos cuánto es t, que deberíamos saber cuánto va a ser t de acuerdo a lo que nos pidan, Si nos dicen de acá a un año, a 2, a 3, a más años, pues eso será t, multiplicado por lo que habíamos visto acá, ¿no? Estas dos expresiones, b y a. Y así tendríamos un pronóstico. ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, lo que observan ahí es un ejemplo del uso de este método de la regresión simple, la regresión lineal simple, donde tenemos aquí como las incógnitas X o también colocadas aquí como las incógnitas T, que van a ir de 1 hasta 10, como una secuencia de datos históricos. Porque luego lo que nos dan como también dato histórico es el Y, que sería propiamente la demanda. Sería la demanda. Y tendríamos ahí nuestras dos secuencias históricas, nuestras dos series de datos. Y lo que nos piden es, ¿cuál es el pronóstico para 11? Porque no sabemos. No sabemos, pero lo que queremos hacer es que en base a todos esos datos podamos trazar una línea de tendencia que podría ser también como esa línea que habíamos visto al inicio, que se proyecta. Las líneas son infinitas, las líneas se proyectan, no es que se corte ahí nada más, sino que se proyecta más. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico? Eso es lo que se debe definir aquí. Entonces, utilizando las ecuaciones que ya hemos visto antes, las sumatorias y todo eso, vamos a empezar a ver. Por ejemplo, acá en la columna D, vamos a ver una parte de esas ecuaciones, donde nos habla
de la multiplicación de t por y, que también nos habían pedido, ¿no? Sumatoria de tal. Entonces tendremos ahí 1 por 450, 2 por 480 y así sucesivamente. Y finalmente la sumatoria que está en la parte inferior, ¿no? Que está en ese horizontal o en la fila 13. Ahí tenemos todas las sumas. Tanto de los t's como de los y's, como de los t por y. Asimismo para el t cuadrado. Y podremos ir definiendo podremos ir definiendo con estos datos tanto B como A. Si se dan cuenta también ahí está todas las ecuaciones asociadas a las celdas, tal cual como se ve eh, esta representación a las ecuaciones vistas anteriormente. Entonces, obtenemos estos datos, reemplazamos en la ecuación y lo único que hacemos es operar. Operamos, hallamos B, hallamos A y luego lo reemplazamos en una de las ecuaciones para poder determinar el y'. ¿Y el y', cuál era? A ver, ¿cuál era el y'? A ver, vamos a volver. A más B por T, ¿no? Ese era el y'. Para ir determinando el pronóstico. Para ir determinando los pronósticos. Y estos pronósticos, como sabemos, parten de esta recta. Todos estos datos van a ser parte de la recta. Pero si son observadores, verán que el y' o el y con el apóstrofo es distinto al y de la columna C, que es el y real. ¿Y por qué son distintos? Fácil, porque son pronósticos. La columna F son pronósticos, no es la realidad. Ya que nos dan una realidad, tratamos de pronosticar, tratamos de simular, pero solo queda en eso. Y entonces ustedes preguntarán, pero entonces, ¿qué me sirve de repente algo que no es real o que no es cierto, ¿no? Bueno, porque muchos de ellos, muchos pronósticos, nuevamente les menciono, es una interpretación de lo que sucede en la realidad para poder determinar o tratar de definir un poco lo que va a suceder más adelante. Y esto es importante porque por lo general los comportamientos que se dan en el mercado no es que sean casos excepcionales, sino son casos que son complejos, guardan siempre un comportamiento similar. Es decir, que pueden ser predecibles hasta cierto punto. Y aquí entra la columna G, que nos habla acerca del error. Porque si hablo o si menciono que esto no es real o de repente que esto es una forma de interpretación, entonces entenderemos que es susceptible a errores. En este caso, este error se representará como la diferencia entre el y con apóstrofo o el y' y el y real. ¿Y por qué hacemos eso? Porque vamos a ver qué tan distantes están los resultados y eso va a ser nuestro error. Por ejemplo, ahí vemos que el error más bajito que encontramos será el error del dato 9, que está con 0.06. Y veremos que el error más grande se encontrará en la fila 4, con el T3, que es 43.76. Todo ello se suma para poder obtener el error total. Tendremos acá un error total. Y eso nos servirá para más adelante.
Pero lo que nos habían pedido era el pronóstico, ¿no? Entonces ahí podremos hallar el pronóstico como lo vemos ahí en la celda F12. Ese caso será 615. 615 para F12. ¿Se entiende este ejemplo? ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, profesor. Ya, ok, gracias. A ver, continuamos. Recuerden ese error, ¿ya? Ese error absoluto medio o desviación absoluta media que es de 1686. Traten de recordarlo porque eso se puede comparar con los otros modelos. Con los otros modelos de regresión. A ver. Jaire, ¿me escuchas? Jaire. Sí, profe. Jaire, ¿crees que puedes leer lo que estoy proyectando? No, profe. Ya, ok. Entonces, José. José, ¿me escuchas, José? Profesor, Sí, profesor. sí, ¿me escuchas? Eh, Le escucho un poco entrecortado, pero Ya, ¿me escuchas ahora? sí, sí, ¿Puedes ver lo que estoy proyectando? solamente puedo ver lo que dice modelo de regresión exponencial pendiente de curva B. Ya. ¿Puedes Eso leer lo que estoy proyectando? solo me salen esos dos. A ver. Kelly, ¿puedes leer? ¿Puedes ver lo que se está proyectando? No, profesor, mi pantalla está en negro. Ya. A ver, voy a cargar otra vez entonces. A ver, una vez más. A ver, he vuelto a cargar. ¿Me avisas, por favor? ¿Se puede observar? ¿O es que ya se fue el internet? Recién, ingeniero. Ah, ya. Lo que dice modelo de regresión exponencial. Sí. Ya. Pendiente de la curva B. Logaritmo B es igual a n sumatoria paréntesis t logaritmo por y menos la sumatoria por t más la sumatoria por el logaritmo y entre n por la sumatoria
t al cuadrado menos la sumatoria t al cuadrado. Lo que esto viene a ser b igual 10 elevado al logaritmo b. Intersección con la ordenada a. Logaritmo a es igual a la sumatoria del logaritmo y por la sumatoria t al cuadrado menos la sumatoria por t por la sumatoria de t logaritmo por y entre n sumatoria por t al cuadrado menos sumatoria por t al cuadrado. A es igual a 10 elevado al logaritmo a. Pronóstico para el periodo t, y es igual a por b elevado a t. Ok, muchas gracias, Kelly. Bien, todo lo que ha mencionado Kelly son parte de las ecuaciones necesarias para poder, nuevamente, ¿no? Determinar B y A. Y pueda reemplazarse en la ecuación final para ir determinando las Y con apóstrofo o las Y prima, como se quiera llamar, que serían los pronósticos. Los pronósticos para el periodo T. Y por eso es que ahí hay un exponente, ¿no? Que es el exponente T. En este caso se trabaja con logaritmos y muchas veces este tipo de regresión, este modelo, puede ser em, puede ser más certero, puede ser más certero el, con los datos que podamos estar trabajando. Y eso lo vamos a corroborar ahora. A ver. Nuevamente, ¿no? Tenemos acá las columnas, tenemos las filas. Vamos a tener acá, ya no vamos a tener de repente y por t, sino vamos a tener ya logaritmos. Y vamos a tener acá la suma de los logaritmos de cada uno. Vamos a reemplazar en las ecuaciones. Vamos a hallar a y b. Y vamos a hallar también los logaritmos de a y b. Primero vamos a hallar logaritmos de b, logaritmos de a, y luego b, y luego a. Nuevamente, vamos a volver a reemplazar en las ecuaciones. Vamos a determinar los pronósticos, reemplazando con la última fórmula. Y vamos a hallar los errores, que ya habíamos visto que era la diferencia entre los datos, los hechos, los datos reales y los pronósticos. Hallamos acá las diferencias y vamos a ver lo que nos dice la desviación absoluta media, ¿no? Vamos a ver cuánto es lo que nos dice. Ahora, aquí dice 16,11. Si recuerdan, el anterior modelo nos lanza 16,86. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que este modelo de regresión exponencial tiene menos error, es decir, puede ser más certero que el primero que hemos visto, regresión lineal, solo que este es un poco más tedioso. Ahora, si vemos en los resultados del pronóstico, en este pronóstico nos da 6,22. En el anterior, ¿cuánto nos da? A ver, vamos a chequear. Nos da 6,15. Entonces, hay una diferencia también. Hay una diferencia respecto al error y también respecto al propio pronóstico. A ver, ese es el modelo de regresión geométrica, que es muy parecido al modelo de regresión exponencial, pero para conocerlo vamos a mencionar. Lucía, ¿puedes leer? Lucía. ¿O Lucía ya se fue? A ver, veamos. Ahí está. Lucía, ¿me escuchas? Hola.
o Medalit. ¿Me escuchas, Medalit? Sí, ingeniero. ¿Puedes leer, por favor, este modelo? Pero la pantalla me sale todo blanco. A ver, espera un momento. Profesor, Sí. Sí. El modelo de regresión geométrica Sí. Adelante. pendiente de la curva B igual n sumatoria de paréntesis logaritmo t y por logaritmo y menos a sumatoria el logaritmo t a la sumatoria logaritmo y dividido entre n sumatoria log t al exponente 2 menos la sumatoria log t exponente 2 intersección con la ordenada a igual 10 sumatoria logaritmo y menos b con sumatoria logaritmo t entre n. Pronóstico para el periodo t. Gt igual a t exponente b. Ok, muchas gracias. A ver, en algunas partes se ve que hay bastante diferencia con el modelo anterior, pero en el último vemos que hay, bueno, en realidad es una gran diferencia porque pasa de exponente a base, pero escribiéndolo se ve muy similar. A ver, todo eso obedece también toda una serie de procedimientos numéricos operativos. Y solamente quería mostrarles esto porque nuevamente vamos a hallar A, vamos a hallar B y vamos a hallar el error, ¿no? Vamos a hallar ese error absoluto medio, donde veremos que este es un error de 24. Entonces, este modelo sería un modelo un poco menos certero que los dos anteriores. Por eso solamente lo estábamos revisando de esta manera para poder hacer una comparación. De todas maneras, se les va a enviar el material para que lo puedan revisar con más detenimiento. Pero eso es lo que les quería mostrar. Vemos ahí, ¿no? El error o la desviación absoluta media que es de 24. Luego el modelo de regresión cuadrática ya es trabajando con, con las variables, pero elevándolas no solamente al cuadrado, sino teniendo exponentes más altos. Si recuerdan un poco su secundaria, eh, van a ver que habían ecuaciones cuadráticas donde se veía
tanto las incógnitas como las incógnitas al cuadrado. Y tenían esa forma como la final, como la ecuación final. Esta sí es mucho más compleja. Pero nuevamente se puede trabajar. Que sea compleja no quiere decir que no se pueda trabajar. Solo que si ven bien, no solamente vamos a tener A y B, sino vamos a tener una tercera letra, que va a ser C. Y ahí se observa. Vamos a tener 3 ecuaciones para poder determinar cada una de las letras. Se podría utilizar también, se podría utilizar, porque si se dan cuenta, después de despejar A, B y C, hallar el pronóstico, vemos que la suma de los errores, que es la desviación absoluta media, es menor que la lineal simple y que la de regresión exponencial. Entonces podríamos hasta el momento decir que esta regresión cuadrática sería la más certera. Por eso les digo, revisen en sus casas porque para que me lo puedan leer todito lo que está aquí va a ser un poco complejo. Sería mejor que estén un momento tranquilos en sus escritorios, en sus mesas y puedan trabajar pausadamente cada uno de estas ecuaciones. Se dan cuenta, lo que estamos haciendo es ir comparando los modelos, ir conociendo e ir comparando también. A ver, sigamos Medalit. Medalit, Sí, ingeniero. ¿puedes leer, por favor? Me sale cargando. A ver, hay que esperar un momento, me avisas. Ya. Ya, ingeniero. Em, modelo de regresión. Modelo de regresión cíclica promedio. Promedio de la demanda A es igual a sumatoria de YT sobre N, coeficiente para la función coseno del periodo T. U es igual a 2 sobre N por la sumatoria de YT por el coseno de 2pi por T sobre M, coeficiente de la función seno del periodo T, B U es igual a 2 sobre N, sumatoria de YT por el seno de 2pi por T sobre M, en donde N es igual al número total de datos, M es igual al número de periodos del ciclo, pronóstico para el periodo Y T es igual a A más U por el coseno de 2pi por T sobre M más V por el seno de 2pi por T sobre M. Ya, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de un modelo de regresión cíclico, la misma palabra ya nos va mencionando o nos va dando a entender algo, que es una situación
o son antecedentes que se van a repetir. Si es que estamos hablando ahí de meses, se van a ir repitiendo de año en año. Se van a ir repitiendo de año en año. Por eso es que también se utiliza acá los términos seno, coseno, porque en la matemática esto indica ciclos, porque si esto se representa de forma gráfica, veremos que hay un momento donde sube y va a haber momentos en que baja y nuevamente vuelve a subir y vuelve a bajar. Entonces, con ese, con ese trasfondo es con el que se trabaja el tema de la regresión cíclica promedio. Ahora, cuando hablamos también de lo que es cíclica promedio, también entenderemos que no nos vamos a referir posiblemente a todos. Es decir, no nos vamos a referir a a todos los datos que nos van a dar, sino vamos a trabajar con cierta cantidad de datos. Posiblemente los últimos 3 datos, por ejemplo. Los últimos 3 datos. Ahora, recordemos que también cuando hablamos de regresión cíclica promedio, tenemos que recordar que no todos los antecedentes o no todos los productos se ajustan a este modelo. Se ajustan a este modelo. Por ejemplo, si hablamos del consumo de pan, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del consumo de pan, no podríamos hablar de repente de cíclico promedio porque el consumo de pan es casi constante. Entonces, si decimos que va a haber una temporada donde va a haber más consumo, va a haber menos consumo, va a ser difícil poder determinarlo. Entonces, no se ajustaría este modelo. Se ajustaría quizá un poco más los modelos vistos anteriormente. Y nuevamente hacía énfasis en eso porque realizamos todas las ecuaciones, reemplazamos, pero vamos a ver que en la sumatoria de los errores, aquí en este modelo, vamos a encontrar un error grandísimo y altísimo, porque nuevamente este modelo no se ajusta a todas las situaciones. Y esta no es la situación donde que precise este modelo. Por eso es que la desviación absoluta media es de más de 100 puntos. Es abismalmente diferente de las vistas anteriormente. Y como una adición a lo que hablamos del modelo de regresión cíclica, estará la que nos menciona con tendencia. Y esta es un poco más compleja, porque aparte de que diremos, bueno, vamos a ver que en los años, o en el año, mejor dicho, en el año, vamos a tener picos y vamos a tener valles, es decir, vamos a tener alta demanda, vamos a tener baja demanda, o vamos a tener alta producción o baja producción, que es lo más común que se da. Aparte, vamos a ir viendo que va a haber una tendencia, es decir, de repente este año tenemos picos y tenemos valles de 500 y de 100, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, al siguiente año tenemos nuevamente esta regresión, estos ciclos, pero la tendencia, digamos que es una tendencia a la subida, entonces de repente ya no son 500, sino son 600, y de repente ya el punto más bajo ya no es 100, sino es 200. Entonces ya no vamos a ver una ondulación eh, horizontal uniforme, sino vamos a ver una ondulación diagonal, es decir, que va a ir creciendo. Y si hablamos de tendencia, no solamente va orientado al crecimiento, sino también a las caídas. Es decir, puede haber también un movimiento ondulatorio de que va a haber puntos máximos, van a haber grandes demandas, así como bajas demandas, pero que van a ir con tendencia a la baja. Y van a tener sus propias ecuaciones.
Y nuevamente, como tiene esa característica de ser cíclico, no se va a ajustar a este ejemplo inicial. Por eso vamos a tener también una desviación absoluta media bastante alta, en comparación de las tres primeras vistas, ¿no? La lineal, la exponencial y la geométrica. A ver, ahorita vamos a ver algo un poco más distinto. Por ello, Sandra, ¿puedes leer? Sandra. Sandra. La regresión lineal simple. La variable dependiente y depende de los independientes o recursores x1, x2. En el caso de tres variables con una variable dependiente y dos independientes. Ecuación del pronóstico. Y igual a más b1 x1 más b2 x2 más e, donde a es igual a intersección con la ordenada y. B1, B2 es igual a coeficiente de regresión net y es asignado. Entonces, Ok, gracias. Bueno, según lo que podemos leer y lo que hemos podido escuchar también de su compañera, ya debemos tener una idea a lo que nos referimos cuando se habla de regresión lineal múltiple. A ver, para poder ir diferenciando términos, cuando hablamos de lineal hablamos de líneas. Cuando hablamos de cuadrático hablamos generalmente de exponentes al cuadrado. En este caso, si hablamos de lineal, también podemos entender como números o como incógnitas, pero que están elevadas al exponente 1. Es decir, no son cuadráticas, no son cuadráticas. Por eso es que vemos que en este tipo de regresiones vamos a hablar de tres variables mínimamente, porque una de ellas va a ser dependiente, como en la primera que hemos visto, la lineal simple, que hay una variable dependiente que es y hay una independiente, ¿no? En este caso van a haber dos independientes. Entonces, la variable dependiente ya no va a depender de una sola variable, sino va a depender de dos variables. A ver, Jason, ¿puedes leer? Me sale en blanco, ingeniero. ¿Recién? Sí, A ver, ¿ha cargado algo? está cargando el botón negro. Que cargue, bueno.
¿Cargó Jason? Nada, ingeniero, nada, carga. Profesor, yo lo puedo leer. A ver, José. Pero ya lo sacó. A ver, hay que esperar a que cargue. Modelo de regresión lineal múltiple, profesor. Sí. Ya. Los valores de A, B sub 1 y B sub 2 se obtienen resolviendo simultáneamente tres ecuaciones. La primera aplicando sumatorias a ambos términos de la ecuación del pronóstico. La sumatoria de I es igual a N por A por B sub 1 por la sumatoria de X sub 1 más sub B sub 2 por la sumatoria de X sub 2. La segunda multiplicando la ecuación del pronóstico por X sub 1 y luego aplicando sumatorias a ambos términos. La sumatoria de X sub 1 por I es igual a A por la sumatoria de X sub 1 más B sub 1 por la sumatoria de X1 al cuadrado más B sub 2 por la sumatoria de X sub 1 por X sub 2. La tercera multiplicando la ecuación del pronóstico, no sé, mil su parte, X sub 2 y luego aplicando sumatorias a ambos términos. Se fue. Ya. La sumatoria de X sub 2 por I es igual a A por la sumatoria de X sub 2 más B sub 1 por la sumatoria de X sub 1 por X sub 2 más B sub 2 por la sumatoria de X sub 2 al cuadrado. Ok, gracias, José. Muchas gracias. Entonces, aquí al tener una variable más, se vuelve un poco más complejo esta serie de ecuaciones. Y acá tenemos el ejemplo, donde vamos obteniendo cada uno de los valores que nos indican las ecuaciones para posteriormente poder reemplazarlas. Luego sacamos una serie de ecuaciones, un sistema de ecuaciones, mejor dicho, y se va despejando. Se va despejando hasta que finalmente se obtienen cada uno de estos coeficientes A, B1, B2 y logramos establecer la ecuación lineal múltiple. ¿Qué sería esa, no? Y' igual 775.36 menos 13.51 x1 más 0,028 x2. Y luego tendríamos que reemplazar con x1 y x2 para poder determinar. A ver, ¿cuál es x1 y x2? A ver. Aquí está, x1 y x2 en el caso de un pronóstico tendríamos que determinar. Podríamos trabajar con alguno de estos.
A ver. Modelo de tasa de crecimiento poblacional. A ver. Jason, ¿lo puedes leer? Jason. Solamente me sale modelo de regresión lineal múltiple. A ver, lo voy a cargar una vez más. ¿Y ahora? Aún no, ingeniero. Que cargue, a ver un momento, si carga. Ya cargó, ingeniero. ¿Ya? Modelo de la tasa de crecimiento poblacional. En este modelo se emplea la siguiente expresión, donde la población inicial es igual que donde la población final es igual que la población inicial, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento elevada al número de años. Para encontrar la tasa de crecimiento se despeja la ecuación anterior y se obtiene y entre tasa de crecimiento igual, igual raíz del número de años sobre la población final de la población inicial menos 1. Muy bien. Gracias. Gracias, Jason. Bueno, acá nos vamos a quedar el día de hoy. Les voy a enviar ahora mismo este material para que lo vayan repasando. Muy bien, jóvenes. Este es el tema 8. Se lo voy a enviar para que lo revisen con calma. Nuevamente, muchas gracias por su participación, por su presencia y ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense bastante y les deseo un buen fin de semana. Muchas gracias, chicos. Chao, profesor. Ya, ingeniero. Hasta luego, profesor. Cuídense. Hasta luego, profesor. Cuídense, chicos. Voy a subir el material en un momento y más tarde el video también. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Cuídense.